Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha tenido una curiosidad insaciable. Cuando miramos el cielo, el mar, los animales, pues siempre nos hacemos las mismas preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hay más allá? ¿Cómo funciona el mundo en el que vivimos? En la antigüedad, las respuestas provenían sobre todo de la filosofía. Los filósofos trataban de entender el universo, la razón y la lógica, sin necesidad pues de experimentos. Pero con el paso del tiempo, el pensamiento humano evolucionó. Se empezó a dudar, a observar y sobre todo a comprobar. De esa mezcla, entre la curiosidad filosófica y la búsqueda de evidencia, nació lo que hoy conocemos como el método científico, una herramienta que cambió la historia y nos permitió transformar preguntas en conocimiento. El método científico no nació de un lugar para otro, es el resultado de siglos de pensamientos, de dudas, de pruebas y de errores. Vamos a recorrer su historia a través de una línea del tiempo. Todo se remonta a la Grecia antigua en el siglo IV a.C. con Aristóteles. Aristóteles fue uno de los primeros en decir que el conocimiento debía basarse en la observación de la naturaleza. Aunque su método no era tan riguroso como el actual, sentó las bases de mirar, razonar y sacar conclusiones. En el siglo XVI, Francis Bacon fue quien dio forma al método empírico. Propuso que el conocimiento debía basarse en la experiencia directa y la experimentación. Su frase más famosa resume la idea: el conocimiento es poder. En el siglo XVII, Galileo Galilei llevó esa idea a la práctica. Observó los astros, construyó telescopios y comprobó con experimentos lo que antes se creía solo por fe o por costumbre. Fue uno de los primeros científicos modernos en demostrar que las teorías deben comprobarse con conclusiones. En el siglo XIX, Charles Darwin observó durante años la naturaleza y formuló su teoría de la evolución. Sus conclusiones no surgieron de la imaginación, sino de miles de observaciones y comparaciones reales. Fue una demostración de que la ciencia avanza lentamente, pero con bases firmes. En el siglo XX, Karl Popper explicó que una teoría solo es científica si puede ser refutada si puede demostrarse falsa. Este cambió la manera en la que pensamos la ciencia. Ahora entendemos que el error también forma parte del conocimiento. Hoy en día, el método científico guía toda la investigación moderna, desde los medicamentos que usamos para la exploración espacial, pero en el fondo sigue naciendo de la misma raíz filosófica, la necesidad de comprender el mundo de manera racional. La filosofía y la ciencia son como hermanas, distintas pero inseparables. La filosofía se pregunta el porqué de las cosas, mientras que la ciencia busca el cómo lo sabremos. René Descartes, por ejemplo, propuso la duda metódica, poner en duda todo lo que no tuviera prueba científica. Esta forma de pensar es justamente lo que inspiró la base del método científico. Karl Popper, siglos después, reforzó la idea de que la ciencia no busca verdades absolutas, sino teorías que resistan las pruebas. Y Thomas Kuhn habló de los cambios del paradigma, mostrando que la ciencia también evoluciona, igual que las ideas humanas. En resumen, la filosofía enseña a pensar y a cuestionar, y la ciencia enseña a comprobar y a demostrar. Ambas son necesarias porque sin la pregunta filosófica no habría investigación, y sin la comprobación científica no habría certeza.
El método científico consta de 6 pasos. Como paso número 1 tenemos la observación, que en este caso puede ser, por ejemplo, en el experimento. En agua caliente y en agua fría noté que, por ejemplo, en el agua caliente el azúcar se disolvía más rápido y pues me pregunté si siempre era así. Por otro lado, pues formulamos la pregunta que sería: ¿la temperatura del agua influye realmente en la velocidad de la disolución del azúcar? Por otro lado, tenemos la hipótesis, que es el tercer paso. Si aumenta la temperatura del agua, el azúcar se disolverá más rápido. Como cuarto paso tenemos la experimentación. Para comprobarlo, preparé 2 vasos, uno de agua fría y otro de agua caliente. Coloqué la misma cantidad de azúcar en ambos y medí con un cronómetro cuánto tardaba en disolverse. Repetí el proceso 3 veces para tener un resultado más confiable. Como quinto paso tenemos pues los resultados, que en este caso en cada intento el azúcar se disolvió más rápido en el agua caliente. Esto demuestra que la temperatura acelera el movimiento de las partículas, lo que permite que el azúcar se mezcle más rápido. En conclusión, pues la hipótesis fue correcta, la temperatura sí influye en la velocidad de la disolución y más allá del resultado lo importante es el proceso de observar, preguntar, probar y sacar conclusiones basadas en hechos y no suposiciones. Como cuarto paso tenemos la experimentación. Para comprobarlo preparé 2 vasos, uno de agua fría y otro de agua caliente. Coloqué la misma cantidad de azúcar en ambos y medí con un cronómetro cuánto tardaba en disolverse. Repetí el proceso 3 veces para tener un resultado más confiable. Como quinto paso tenemos pues los resultados, que en este caso en cada intento el azúcar se disolvió más rápido en el agua caliente. Esto demuestra que la temperatura acelera el movimiento de las partículas, lo que permite que el azúcar se mezcle más rápido. En conclusión, pues la hipótesis fue correcta, la temperatura sí influye en la velocidad de la disolución y más allá del resultado lo importante es el proceso de observar, preguntar, probar y sacar conclusiones basadas en hechos y no suposiciones.